Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Recuerden, este es el horario habitual de Pregunta a Yamit, las entrevistas de nuestro director Yamid Amat. El tema del avalúo catastral, el catastro multipropósito, ha despertado hoy varios titulares de prensa y voces de partidos de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro en el sentido de que se aumentaría el avalúo catastral y, por supuesto, el impuesto predial en cerca de 300%. Para averiguar si esto es cierto o no y cuál es el detalle de lo que busca el Gobierno Nacional con un proyecto que presentaron en la Cámara de Representantes los Ministerios de Hacienda y de Agricultura, nos acompaña una persona que ayudó a elaborar este proyecto, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el doctor Gustavo Adolfo Marulanda. Doctor Marulanda, buenas noches, bienvenido a Entrevistas Canal 1. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y poder entonces aclarar precisamente todos estos temas del catastro multipropósito y del proyecto de ley que se ha presentado en Comisión Tercera de Cámara. Entonces, comencemos por lo primero. ¿Qué busca ese proyecto que ustedes radicaron este jueves en el Congreso de la República? Ese proyecto es un proyecto muy importante porque busca precisamente mitigar los efectos que se han venido presentando producto de la actualización catastral que se viene haciendo en el país. No olvidemos que la actualización catastral tiene que ver precisamente con el cumplimiento de los acuerdos de La Habana y es un compromiso constitucional del Gobierno Nacional. Tenemos que actualizar en este gobierno el 70% de los predios del país con estos procesos de actualización. Lo que buscamos precisamente es que uno de los componentes de esa actualización, usted lo acaba de notar, el avalúo catastral, no impacte significativamente a los bolsillos de los contribuyentes, precisamente producto de estos incrementos que se tienen que dar naturalmente luego de, en promedio, 15 años desde que no se hacen procesos de actualización catastral. Pero, entonces, doctor Marulanda, ¿cómo entender que los partidos de oposición enciendan unas alarmas y digan, pues que esto se les va a aumentar a un colombiano que paga por un predio de 800.000 pesos hasta un 300% y entonces va a pagar un impuesto superior a los 2.400.000? ¿Eso es así? Claro, lo que pasa es que es muy importante, digamos, en este proceso de concertación que vamos a hacer precisamente con todas las bancadas que hay en el Congreso de la República para explicar y hacer toda la socialización sobre el proyecto de ley. Hoy, en este momento ya cursan dos proyectos de ley muy parecidos a este, uno presentado por la bancada de gobierno y otra presentada por el Centro Democrático, que precisamente reconociendo los incrementos que se han venido presentando en el impuesto predial, producto de los proyectos de actualización catastral, buscan precisamente lo mismo, mitigar y buscar normas de mitigación. Este proyecto, luego de estudiadas las dos proyectos de ley que también están presentando y cursando en el Congreso en este momento, busca precisamente recoger muy buenas ideas de las que hay allí, pero también hacer más progresivo y mucho más equitativo ese tema de los incrementos en el impuesto predial, precisamente para mitigarlos de una manera más efectiva. Cuando usted utiliza la palabra mitigación, es que el incremento no sea exponencial, que sea gradual, que sea ¿qué? ¿Qué significa esa palabra mitigar? Claro, precisamente es eso. Es que hoy, si sube en la misma proporción el avalúo catastral y el impuesto predial, pues obviamente estamos teniendo incrementos como los que se han venido presentando en los últimos años. No podemos olvidar que muchos de los municipios que han tenido actualización catastral, estamos viendo casos en Cundinamarca, estamos viendo casos en Valle, efectivamente están diciendo que les ha crecido significativamente el impuesto predial. Estamos hablando de incrementos del 1.000, 2.000% en ese incremento y es precisamente porque las normas de mitigación que hay hoy, ya hay unas, ley 44 y ley 1995, pues se nos quedaron cortas, obsoletas y no son de fácil aplicación. Con este proyecto, que es mucho más sencillo y transparente, vamos a poder lograr efectivamente unos incrementos mucho más sensatos para toda la población que se va a ver beneficiada de los procesos de actualización catastral. El proyecto precisamente habla de unas gradualidades de aumentos del 50, del 100 hasta el 150% y hablábamos de lo que dice la oposición del 300%. ¿Qué pasa en caso y cómo quedarían pagando el impuesto unas personas que tienen un predio, por ejemplo, de 100 millones de pesos si es aprobado este proyecto de ley, doctor Marulanda? Claro, ahí está el tema. Mire, le voy a dar un dato que es importante. El 90% de los predios de este país hoy, luego de procesos de actualización catastral, no tienen avalúos superiores a los 135 millones de pesos. Precisamente ahí está el primer rango. Hasta 135 millones salarios mínimos, que más o menos son unos 136, 137 millones de pesos, no va a presentar incrementos superiores al 50% de lo que pagaban el año inmediatamente anterior. ¿Cuánto pagaban el año inmediatamente anterior, para terminar la idea? 28.000 pesos. Quiere decir que el incremento en el impuesto predial, más allá de lo que crezca luego de los procesos de actualización catastral, 15 años sin que se haga estos procesos de actualización catastral, no va a subir más de 14.000 pesos. Es decir, que pasaría de pagar 28.000 a 42.000 pesos. A 42.000 pesos.
O sea, no es cierto en este caso que subiría al 300%. ¿Hay algún caso específico en serio en el que suba 300%? Claro, porque es que el 2% de los predios del país efectivamente están por encima de los 500 salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, por encima de los 500 millones de pesos. A esos efectivamente, a esos que les suba todo esto, van a terminar pagando el 300%. Pero si no se da la norma de mitigación, y ahí viene el tema, podrían estar pagando no el 500% adicional frente al año inmediatamente anterior, sino podrían estar pagando el 2.000 o 3.000% si no se hace la norma de mitigación. Es decir, para el 2% efectivamente va a poder crecer más del 300%, el 2%. El resto de los predios del país están mitigados y no van a subir. El 90%, como le digo, no va a crecer más allá del 50% en la relación, en el impuesto predial pagado en el año inmediatamente anterior. Perfectamente entendido, pero esos predios que suponen el 2%, en el componente que representan, están en donde, en las grandes capitales. ¿Qué clase de predios son esos que valen más de 500 millones de pesos y en dónde están? Gran pregunta, porque usted acaba de anotar un tema muy importante, en las grandes capitales. Las grandes capitales no les aplica esta norma, porque esta norma aplica para los municipios en los cuales se va a hacer procesos de actualización catastral. Los municipios que están actualizados, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, muchos de los municipios de los departamentos de Antioquia, más de 130 municipios que hoy están actualizados, incluyendo las grandes capitales, este proyecto no les aplica porque, insisto, son para aquellos municipios en donde se hagan procesos de actualización catastral en el marco de esta política pública de catastro multipropósito. Con esta norma vamos a hacer que efectivamente ese gran problema, si se quiere, que se tenía, producto de los incrementos del avalúo catastral y el impacto en su impuesto predial, permitan efectivamente introducir de una manera más efectiva y más fácil la política pública de catastro multipropósito con todos los beneficios adicionales que tienen, obviamente sin sacrificar las finanzas territoriales que también son muy importantes en esta política. Cuando usted dice que las grandes capitales no van a estar incluidas ahí porque ese 2% de esos predios están en esas grandes, no estamos refiriendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, me imagino. Sí. Y entonces uno podría hacer una pregunta primera es, ¿por qué las grandes capitales no están ahí? ¿Porque ya tienen actualización catastral? ¿Porque ya los consejos municipales lo aprobaron? Porque ya las grandes capitales han hecho procesos de actualización catastral. Hoy, como le digo, más de 130 municipios de los 1.200, de los 1.108 municipios, 1.103 ya están actualizados. Ya están actualizados y ahí están las grandes capitales, porque ellos han venido haciendo procesos de actualización consistentes, de hecho, antes de la implementación de la política pública. No olvidemos que Bogotá, desde el año 2008, viene haciendo procesos de actualización anual, es decir, Bogotá está por fuera de esta norma y Bogotá crecerá como normalmente crece con las dinámicas inmobiliarias. Lo mismo ocurre con Cali, con Medellín, con Barranquilla, Bucaramanga, que usted acaba de notar, Pereira, Armenia, todas estas ciudades ya están actualizadas, es decir, aquí no entran. ¿Dónde está ese 2%? Ese 2% básicamente está en aquellos predios de grandes extensiones de tierra que hoy están, digamos que, pagando y tributando entre el 4 y el 20% en la relación avalúo catastral, avalúo comercial, en donde, claro, cuando se haga procesos de actualización catastral van a tener unos incrementos importantes, significativos, para que efectivamente tributen. Aquí le doy otro dato. Pero, perdón, entonces usted me decía que no pagaban los de más de 500 millones, pero aquí nos estamos trasladando ya a zona rural. No, es que esto es urbano y rural, es decir, a los procesos de actualización catastral. Aquí no se limita a los predios urbanos o rurales. Cuando se hace la actualización catastral, se hace la actualización catastral, bien sea urbana o rural o las dos, normalmente las dos, y digamos que aquí beneficiamos a todos los predios en donde se haga procesos de actualización catastral. Entonces, esto digamos que va a beneficiar a todos los contribuyentes que están en esos municipios en donde se hace actualización catastral. Hay municipios en estas grandes regiones, como estas que les estoy diciendo, en donde en la costa Caribe la tasa efectiva de tributación es del 4 por mil. En Bogotá es del 6 por mil. En Bogotá hay predios que están pagando, predios pequeños, de estratos bajos, que pagan mucho más de lo que pagan grandes extensiones de tierra en la costa atlántica y en las zonas, digamos que donde más procesos de productividad se pueden presentar en el país. ¿Y esas extensiones de tierras que son lotes de engorde, fincas, qué son? Son fincas, son grandes extensiones, son grandes fincas que hoy no están tributando adecuadamente, o fincas de recreo. Caso ciertos veraneeros de nuestros capitalinos, municipios como Nolaima, Napoima, en donde hay predios que están valorados hoy en 2, 3 mil millones de pesos y donde el avalúo catastral hoy está en el 4 o 5% precisamente de ese tema y no pagan más allá de 100 mil pesos en el impuesto predial para el municipio. Le voy a hacer una pregunta de carácter político por quien ha generado inquietudes que reitero, sobre todo los partidos de oposición, congresistas como Paloma Valencia,
Lima, el representante Forero, el representante Polo Polo, el senador de Cambio Radical David Luna, que manifiestan el 300% y el gobierno del cambio va a impactar a las personas que supuestamente se comprometió a beneficiar. De acuerdo con lo que usted manifiesta, eso no es cierto, pero ¿a qué atribuye que ellos digan eso que denuncian? No, yo creo que por eso les digo que hay que hacer una socialización del proyecto. El mismo Centro Democrático está presentando hoy en Senado un proyecto de ley similar a este, beneficiando el tema, entendiendo que en el mismo gobierno del gobierno pasado se presentaron incrementos del 1.000 y 2.000% en el impuesto predial producto de los procesos de actualización catastral, precisamente reconociendo esa condición y beneficiando a toda la población del país. Estamos presentando este proyecto de ley que, por el contrario, efectivamente lo que está buscando es mitigar y ser mucho más equitativo y progresivo en el tema del cobro del impuesto predial, sin sacrificar obviamente las finanzas municipales, pero no que tengan unos crecimientos tan exorbitantes como los que eventualmente se han venido presentando. Doctor Marulanda, usted como director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi es el hombre que sabe cuántos predios tiene Colombia. ¿Cómo estamos en ese tema? Hoy tenemos más de 17 millones de predios en el país, pero digamos que el nivel de desactualización nos lleva a decir que estamos por lo menos con 4 millones de predios que hoy no están tributando en el país porque no están en las bases catastrales. Es decir, deberíamos estar del orden de los 21, 22 millones de predios en el país. Eso es parte de lo que tenemos que develar cuando se hagan procesos de actualización catastral. Municipios como los que estamos haciendo, San Carlos, Antioquia, Córdoba, en donde básicamente de una base que tenía de 4.000 predios ya llevamos cerca de 7.000 predios, es decir, más de 3.000 incorporados en las bases catastrales. Cerca de 2.200 predios que están en condición de informalidad y que estamos identificando para que precisamente puedan pasar a la Agencia Nacional de Tierras, a la Unidad de Restitución, para que se puedan hacer procesos efectivos de formalización de la propiedad. No olvidemos que el plan de desarrollo y sobre todo los acuerdos de La Habana nos pusieron 2 metas: 3 millones de hectáreas para hacer redistribución de la tierra y 7 millones de formalización. Parte de lo que hace el catastro multipropósito es identificar precisamente dónde están esos predios informales, los tenedores y los poseedores que hoy están por fuera de la legalidad y que hay que ayudar a que efectivamente entren dentro de esos procesos, no el IGAC, pero sí la Agencia Nacional de Tierras y las autoridades correspondientes de tierras. Volvemos a Entrevistas Canal 1 con el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Adolfo Marulanda. Usted me hablaba de que hay 17 millones de predios registrados en Colombia. ¿De esos cuántos urbanos y cuántos rurales? No, este país es de predios urbanos, es de las grandes capitales. Allí básicamente está concentrado cerca del 70% de los predios de este país. El resto están en las zonas rurales, grandes extensiones de tierra que hoy no están siendo productivas y que obviamente tienen que ser capturadas dentro del proceso de actualización. Predios que están en la informalidad. Eso es parte de lo que tenemos que hacer en este proceso, porque uno de los objetivos del catastro multipropósito tiene que ver precisamente con los temas de seguridad jurídica. Cuando ustedes utilizan la palabra catastro multipropósito, ¿ese multipropósito qué significa? Chévere. Y es muy importante ese tema. Mire, aquí es importante aclarar que, claro, el país siempre ha venido haciendo catastro, es decir, eso no cambia. Identificamos las condiciones físicas, las condiciones jurídicas y las condiciones económicas de los predios. Es decir, cuando hablamos del componente físico, identificamos dónde está el predio, cuáles son las características de ese predio, cuántos pisos tiene, si es urbano, si es rural, y las características de área, lindero, todo ese tipo de información. Si es una casa lote, si es un lote, si es un apartamento. Exacto, el área que tiene, etcétera. Obviamente para que eso después pase también a la formalidad en el caso de que no es informal y para digamos, ponerla a dialogar de una manera más efectiva con el registro público de la propiedad. El componente jurídico, entonces, identifica matrícula inmobiliaria. Muchos de los predios de este país no están identificados y no cruzan en las bases catastrales y registrales. Un tema bastante grave porque, obviamente, cuando se tiene el tema de la transacción del predio, pues empieza el ciudadano propietario a tener grandes dificultades. O la idea es pasarlo, entonces, como le digo, a la formalidad. Y el componente jurídico, económico, que es el tema del avalúo catastral. Sí. El avalúo catastral no es otra cosa que un porcentaje del valor comercial del inmueble. Hoy, 905 municipios están por debajo, pagando por debajo y valorados por debajo del 20% de su valor comercial. Es decir, que hay municipios... si tiene, digamos, si ese predio, si ese municipio tiene
1000 predios, ¿solo pagan 200? No, si el predio cuesta 1.000 pesos, hoy no está pagando más allá de 200 pesos sobre ese perfecto. valor. Ese es el tema. No es el tema de evasión del pago del impuesto predial. Digamos que hay un poquito como de ilusión, básicamente, porque efectivamente no están valorados en las dimensiones que deberían estar. Es decir, están muy por debajo de la relación avalúo catastral. La norma hoy pide que por lo menos paguen y tributen por el 60% de la relación avalúo catastral a avalúo comercial. Es decir, hoy están con un rezago de más del 40% en algunos casos. Hay municipios, cerca de 50 municipios, en donde la relación avalúo catastral a avalúo comercial es solo del 4%. Es decir, de 100 pesos solo pagan 4 pesos de impuesto predial. Entonces es un poco transparentar ese tema. Claro, cuando usted hace procesos de actualización y lo pasa de 4 pesos a 60 pesos, pues hay un incremento significativo. Si no mitigamos, pues obviamente se presentan todos estos conflictos que hoy se están presentando y los ciudadanos quejándose, digamos con toda razón, porque se les ha pegado ese incremento tan grande. ¿Qué ha venido pasando en el país? Como el avalúo catastral no se ha venido actualizando, los municipios que hacen suben las tarifas hasta los topes máximos para poder recaudar de una manera más efectiva. Con el proyecto de ley, además, se le pide a los municipios que hagan precisamente una validación de vamos a actualizar el predio, vamos a llevarlo al 60% en la relación avalúo catastral a avalúo comercial, pues obviamente haga una reducción de tarifas y utilice estas normas de mitigación precisamente para que el contribuyente tenga la posibilidad de seguir pagando de manera efectiva el avalúo. Importante claridad, porque aprobado el proyecto les toca después a los consejos municipales, ¿cierto?, con proyectos de acuerdo, decir actualizar el catastro. Actualizar los estatutos tributarios. Los estatutos y es tributarios. Claro, para que efectivamente acompasen estos proyectos de ley o estas leyes en ese momento de que sea aprobada con efectivamente todo el tema tarifario y todo lo que es de su competencia. Cómo cobran en temas de estratos, en temas de avalúos y de valores, no sé qué, frente a las tarifas efectivas que cobran. Insisto, como hoy ha venido cursando, es el tema de subir las tasas para poder compensar el recaudo. Entonces tienen que bajar un poco las tasas, moderar un poco ese tema, porque el ingreso van a obtenerlo también a partir del incremento del avalúo catastral, que es lo que se va a hacer con los procesos de actualización, y entonces hay que acompasar de manera efectiva los estatutos tributarios. Los estatutos tributarios tienen que ser modernizados también en los municipios. Allí también tenemos otra tarea que venimos trabajando, que vamos a trabajar con Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación. Ustedes seguramente han oído al director del Departamento Nacional de Planeación ese tema y cómo hay que ayudar a los procesos de descentralización, y esto es parte de ese apoyo a los procesos de descentralización que viene, digamos que también profundizando este país. Este proyecto es implícito la reforma tributaria regional de la que habla el gobierno Petro. No, por el contrario, mide y mitiga, insisto en la mitigación, que es una palabra clave dentro de este proceso, para que efectivamente el contribuyente no se vea afectado por los procesos de actualización catastral. Usted nombró Planeación Nacional, la entidad en la que trabajó en sus más de 30 años de actividad pública, doctor Marulanda, y el director de Planeación Nacional habló de la eliminación de los estratos para que la gente pague dependiendo los ingresos que tiene por hogar. ¿Y este proyecto no riñe con eso? Digamos, hay personas que viven en un estrato alto y no tienen a veces ni para pagar los impuestos o los servicios. Y hay personas que viven en lo que hoy se denomina un estrato bajo. En la Candelaria, que hay estrato 2, 1, no recuerdo, aquí en Bogotá, con unas mansiones gigantescas y pagan mucho menos y tienen mayor capacidad económica. ¿Este proyecto no riñe con eso? No, para nada, porque el proyecto, insisto, tiene que ver con normas de tipo tributario predial. ¿Sí? Obviamente el tema de estratificación es un tema, digamos que de otra índole, que se aplica en otro tipo de temas. Obviamente se aplica para compensación en servicios públicos y en otro tipo de procesos que son muy importantes. Entonces, esto en realidad lo que hace es que cuando se hacen procesos de actualización, reflejamos efectivamente el avalúo catastral en función del avalúo comercial. ¿Cuál es el valor de ese inmueble? Eso es lo que buscamos y nos devolvemos a eso para determinar a partir de allí el avalúo catastral. Obviamente, uno tiene como variable proxy seguramente el tema de que el que tiene más es el que puede tener la posibilidad de comprar un predio o de tener un predio de un mayor valor, y entonces en términos de equidad tributaria esto es muy importante porque nos permitirá efectivamente en los municipios, cuando adopten este tipo de temas, tener tarifas efectivamente progresivas para que los que menos ingresos tienen y menos avalúos tienen en función de esa variable proxy puedan tener unas tarifas más bajas y que los que más tengan unas tarifas más altas. ¿Qué tiene que ver este proyecto con una situación que se presentó similar en la capital de la República? Fue aprobado un proyecto de acuerdo que decía los clubes sociales pagan menos que una panadería de impuesto predial.
Eso son competencias de los distritos y de los consejos municipales. Pero pasaba. Que son los que adoptan este tipo de normas. Allí es, digamos, poca la injerencia que tiene el gobierno nacional, porque eso está dentro de la autonomía tributaria, dentro del modelo de descentralización constitucional, en donde ellos tienen ese tipo de autonomía para definir en función de sus estatutos tributarios cómo pueden tributar los diferentes predios de su ciudad. Lo importante en el catastro es tener identificados cuáles son clubes sociales para poder aplicar las medidas que a bien tenga el Consejo y la Administración, en este caso distrital. ¿Y hay muchos camuflados? Pues es parte de que en realidad hay muchos que ni siquiera están identificados. Insisto, llevamos más de 15 años en promedio en que no se hacen procesos de actualización en este país. Es que este país es muy diferente a lo que pasa en Bogotá, en Cali y en Medellín, donde hay procesos de actualización. Sí. Está perfectamente claro el tema. Bogotá, por ejemplo, en su momento, cuando era director del Catastro de Bogotá, capturaba cerca de 8 millones de metros cuadrados nuevos de construcción. 8 millones. Sí. Eso es una área significativa, y de eso más de 5 millones de metros cuadrados eran formales, el resto informal. Eso no se puede capturar en el resto del país porque no tenemos procesos de actualización. De allí la importancia del catastro multipropósito. Pongamos un ejemplo, usted que fue director del catastro también en Bogotá y que tiene que ver con este tema. En la localidad de San Cristóbal Sur, hacia el barrio Juan Rey, abajo los Libertadores, Altamira, La Y, todo eso. Sí. Ahí comenzó a construirse por lote y la gente en Colombia, que no hay una construcción uniforme, construye el destajo. Sí. Hay muchas personas que compran un lote, construyen una piecita, van agregando la piecita. ¿Este proyecto les va a cobrar cada vez que construyan una piecita adicional? Este proyecto no. La actualización catastral reconoce como si fuera una foto permanente, sí, lo que ocurre en el territorio. Entonces, claro, parte de lo que hay que hacer en términos de un catastro multipropósito, y ahí me quedé corto en la respuesta anterior, de un catastro multipropósito que le entrega información para que las autoridades de planeación hagan lo que corresponda, porque hay que hacerse una pregunta. En muchos de estos casos, digamos que son construcciones informales, que muchas veces ni siquiera tienen licencias de construcción o que se han construido de forma inadecuada y sin normas antisísmicas y demás. Entonces, parte de lo que tiene que hacer el Estado es identificar esto para tomar medidas efectivas, pero también hacia dónde debe darse, digamos, los procesos de expansión, donde se deben dar los procesos de centrificación de las ciudades, de expansión, etcétera. Es decir, la información catastral es muy valiosa para tomar mejores decisiones sobre el territorio. Claro, pero como esta es una actualización que lo que busca es mitigar y que depende también de los consejos y de los municipios, la respuesta es, cada vez que alguien construya algo, independientemente de cómo lo construya en su casa, debe pagar por eso que construye. Debe pagar por eso. ¿Por qué? Porque se le evalúa más el predio. Porque su predio tiene más avalúo, tiene más valor, tiene un valor adicional. Obviamente, lo que debería corresponder, y es parte de lo que hay que trabajar en la sensibilización al propietario, es que a futuro todos seamos conscientes de la responsabilidad que tenemos. La responsabilidad no es solo del Estado, que hay que hacerla, y hay una medida muy importante para tratar de mantener de manera sostenible la actualización catastral una vez se haga este tipo de procesos. También hay que combinar al ciudadano para que registre su información en las bases de datos catastrales. Sería lo ideal, es decir, que el ciudadano haga este tipo de construcciones y las registre y las lleve allí, que lo haga dentro de la formalidad, si etcétera. Tiene que pagar más. Claro, pero también va a tener más posibilidades de aportarle a la ciudad para que pueda, a sus municipios, para que puedan hacer las inversiones que tienen que hacer, porque, digamos, hay que tributar, y es un tema normal, para que el Estado tenga la posibilidad de recursos para poder hacer las inversiones que él mismo demanda, vías, seguridad, salud, educación, etcétera. Y última pregunta, doctor Marulanda. Ya hicieron el cálculo de aprobado esto con la actualización del 70% que demandan los acuerdos y que es un mandato legal, constitucional y legal. ¿Cuánto será el recaudo si se lograra hacer eso de los catastros en Colombia? Porque lo que se busca es platica, eso es lo que busca el gobierno. Pero no solo platica, insisto. El catastro multipropósito va más allá de lo fiscal. El catastro multipropósito va a tener información. No tiene espíritu confiscatorio. No tiene espíritu confiscatorio. El tema tributario, claro, es una medida importante porque el catastro también tiene un elemento fiscal, pero hay que verlo más desde las otras medidas. Precisamente esta norma de mitigación lo que busca es que el resto de las medidas que tiene el catastro con enfoque multipropósito, de aportar a
a la seguridad jurídica, de aportar al desarrollo territorial, de aportar con información para una mejor toma de decisiones en los diferentes niveles, para que el ciudadano esté mejor informado, para que el ciudadano sepa efectivamente si va a comprar un predio formal, un predio informal, si ese predio tiene licencia de construcción, tenga más transparencia en los mercados de tierras en el país, sepa efectivamente cuál es la capacidad productiva que tiene o no ese suelo que él va a comprar, si allí puede sembrar papas, si allí puede sembrar más eficientemente arroz, yuca, etcétera. Es decir, este tipo de temas, si no mitigamos esto, estamos sacrificando precisamente lo otro. Por eso es tan importante como lo tributario, lo otro. Por eso hay que buscar el equilibrio adecuado con normas de mitigación que permitan hacer que el impuesto, que el avalúo catastral y que toda la información catastral tenga un beneficio mucho más alto para los contribuyentes y para los ciudadanos. Él es Gustavo Adolfo Marulanda, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, despejando las incógnitas sobre el proyecto de ley de avalúo catastral, de catastro multipropósito que radicó el Gobierno Nacional en la Cámara de Representantes. A ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía y continúen, por favor, aquí con las noticias en Noticentro 1 CMI. Buenas noches.